Mi Dios, gracias, Señor. Gracias por esa oportunidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Porque no hay momento, Señor, que tú tomas por bajo o por nada, Señor. Cada momento es importante, Señor. En este momento te pido, Señor, que tú me uses como un vaso en tus manos, Señor, para tu gloria, Señor, para que tú, Señor, hables hoy, Señor. Yo simplemente estoy en tus manos como un instrumento, Señor. Te pido que te glorifiques, Señor, y que traigas tu palabra a todos los que tienen oídos hoy para oír, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Ok, so como dije, Mateo capítulo 7. Ok, vamos a empezar ahí, en capítulo 7. Okay, hoy vamos a hablar de cómo responder ante las tormentas en nuestras vidas. Es un tema que es puede decir muy popular, okay, pero yo quiero que lo vean en la perspectiva de cómo los discípulos respondieron a la tormenta, okay, literalmente, okay, y cómo lo podemos aplicar espiritualmente a las tormentas de nuestras vidas. Amén. Pero vamos a empezar del capítulo 7. Vamos a leer mucho de Mateo. Quédense ahí en Mateo, ¿ok? Cojan la cosita esta y pónganla ahí, porque ahí vamos a estar, capítulo 7 y 8. Capítulo 7, versículo 24 al 25. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Aquí yo quiero que vean que primeramente, si leen hasta el versículo 29, estas son las últimas palabras que Jesús dice, o como Él concluye su sermón del monte. ¿Okay? Él está diciendo que si tú quieres tener una vida que no es sacudida, una vida que es inmovible, ¿okay? Cuando vengan tormentas a tu vida, Él te dice aquí, con esa parábola, Él te está diciendo, yo tengo que ser tu fundación, yo tengo que ser tu roca, porque esa casa significa tu vida, lo que tú estás armando, lo que tú estás, tu vida, ¿okay? Y si estás fundada en algo que se mueve, que si están fundado en algo que es afectado por cualquier cosita, cada vez que venga algo duro en tu vida, tú te vas a bajar y no vas a poder pararte en esa fundación. ¿Okay? Entonces él dice que aquellos que tienen a mí como su fundamento en sus vidas ¿quiénes son esas personas? Él lo dice ahí. Es bien clave las palabras, están en amarillo. ¿Okay? Los que oyen estas palabras. ¿Cuáles palabras? Como dije, acaba de terminar el Sermón del Monte. Él dijo muchas palabras. Sus palabras, los que oyen estas palabras y las hacen. ¿Ok? Esos son los que tienen esa fundación que es Cristo, la roca. ¿Ok? Los que hacen lo que Él dice, no solamente lo que saben lo que Él dice. ¿Ok? Y nos compara como un sabio que arma su casa sobre la roca. Okay, la verdad es que hoy, y lo puedo decir con total confianza, yo sé que hoy todos los que están acá o están en una tormenta ahora, están saliendo de una tormenta o se están preparando para irse en una tormenta espiritualmente. ¿Ok? O no. O nadie, ¿hay alguien acá que es intocable o no? Ok. Para mí parece que las tormentas de la vida sí son parte de nuestra vida, son parte de nuestra vida y cosas que Dios permite, ¿ok? Por muchas razones. ¿Por cuáles razones? ¿Por qué ustedes creen que Dios permite formar carácter de Cristo en nuestras vidas? ¿Ok? ¿Qué más? Probarnos. ¿Qué más? Para crecer en fe.
disciplinarnos, más mansedumbre, ¿ok? Para reconocer también nuestros pecados y nuestra debilidad, para fortalecer nuestra fe, ¿ok? Y también para usar ese tiempo para consolar a otro que después va a ir por la misma tormenta. ¿Ok? So hay muchas razones. ¿Ok? So, ¿cómo respondemos cuando tu fe está siendo probada? Cuando tu seguridad, cuando en lo que confías está siendo probado. ¿Cómo respondes a esas tormentas en nuestras vidas? Y hay muchos ejemplos. Puede ser una enfermedad, puede ser pérdida de trabajo, un conflicto con tu hermano, un conflicto en tu matrimonio y muchos más, ¿ok? ¿Cómo quiere que el enemigo responda a esas tormentas? ¿Cómo ustedes creen que el enemigo está esperando que ustedes respondan? Con desánimo. ¿Con qué más? Desesperación, con pánico, con miedo, con duda. ¿Ok? ¿Qué más? Con amargura, coraje, ¿por qué me está pasando esto a mí? Todo con el enfoque en mí. Así quiere que el enemigo respondan a las tormentas. Que respondan con qué, básicamente con tu propia fuerza, con tu propio entendimiento. Así Él quiere. Quédate ahí en lo que tú piensas que tú puedes hacer. Quédate ahí en lo que tú piensas que tú puedes pensar. Y ahí estás donde el enemigo te quiere. En la tormenta. ¿Ok? Paralizado. Amén. Paralizado ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere que Dios? ¿Cómo Dios quiere que tú respondas a las tormentas en tu vida? Con la palabra de Dios. En fe, confiando, con confianza, con fe, comprometido con lo que Él ha dicho, su palabra, y con lo que Él ha hecho en el pasado. Comprometido con eso. Comprometido con lo que ya conoces de Él y lo que sabes de su carácter. Comprometido con Él, porque la fe, ¿ok?, tiene dos partes. La fe es intelectual, hay una parte que es intelectual, pero hay una parte que se trata también de la confianza y el compromiso. Sin las dos no es verdaderamente fe. ¿Ok? Puedes pensarlo así, en la silla que estás sentado ahora. ¿Ok? Si yo te doy los datos de esta silla que fue hecha en una compañía bien reputable y muy bien, y tiene la capacidad de 1000 libras y fue diseñado por los mejores ingenieros del mundo, tú vas a tener mucha información de esa silla. Y intelectualmente vas a saber que esa silla, yo me puedo sentar en esa silla. Pero esa es la parte intelectual. La parte que trae la confianza y el compromiso es cuando tú te sientas en esa silla. ¿Okay? Hay una gran diferencia. La fe en Dios es así. No solamente saber que Él es tu Señor. No solamente saber que Él es tu proveedor, que Él es soberano o que Él nunca te dejará o te desamparará o que Él te va a dar paz, Él te promete esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No solamente saber eso, sino la fe en Dios debe de incluir una confianza, un compromiso, un rendirse a Él como tu proveedor, como el que es soberano, como el que es el Señor de señores. No solamente yo saber que Él es mi Señor, Jesucristo es el Señor. Tú lo puedes decir hasta que venga Cristo. Y si no tienes fe en eso o no sabes lo que estás diciendo, Jesús dice en el Sermón del Monte, hay muchos que me van a decir, Señor, Señor. No es saberlo, es oír y hacerlo. Estar convencidos, estar comprometidos con el carácter que es Dios. Amén. Las tormentas que Dios permite en tu vida, ¿para qué son? Para que tu fe crezca. De simplemente saber que Él es tu proveedor, por ejemplo. Que crezca de ese
de simplemente saber que Él es tu proveedor a experimentar que Él es sí tu proveedor. Okay, hay una gran diferencia. Dios quiere que salgas de tu prueba sabiendo que, ¿tú sabes qué? Perdí mi trabajo. Fue bien difícil, pero cada día había algo de comer en la casa. No solamente yo sé ahora que Él es mi proveedor, yo lo vi, porque yo confié en Él y Él me mostró que Él es mi proveedor. Okay, no es solamente decirlo, pero es experimentarlo, es vivirlo, ¿ok? Es poder decir, como dijo Job después de su tormenta, ¿ok? Él dice, he sabido de ti solo de oídos, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Gracias. Amén. Es no solamente oír, pero hacer. So, Dios quiere que tu fe crezca ¿por qué? Porque cuando tu fe crece en Él, tú empiezas a actuar conforme a su voluntad. ¿Okay? Tú empiezas a hacer lo que Él quiere hacer. ¿Okay? Porque tienes más confianza en Él. Vas a ir a Él más, porque te mostró ayer que sí, Él es proveedor. Confiaste en Él cuando perdiste el trabajo y Él estaba ahí cada día, cada noche. Cuando te dieron ese reporte, tú dijiste, pero Señor, tú eres mi sanador. Y estabas ahí, Él estaba ahí. Si tú confías que Él está ahí en cada reunión que tienes con el doctor, en cada noche que estás llorando y pidiéndole por clarificación, por algo, tú vas a ver que Él es tu sanador. Tú lo vas a ver. ¿Okay? Esa es la fe que Dios quiere. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es tu respuesta a través de tus acciones, de tus emociones, de tus pensamientos? ¿Cuál es tu respuesta a las tormentas que vienen a tu vida? Okay, vamos a leer unos cuantos pasajes, en el capítulo 8, específicamente capítulo 8, versículo 23 al 27. Yo creo que ya saben cuál es ese. Okay. Cuando Jesús calma la tormenta. Pero yo quiero que cuando estemos leyendo pongan atención a lo que Jesús le estaba mostrando, porque vamos a leer no solamente ese pasaje, pero otros pasajes. Pongan atención en lo que Dios le está mostrando a sus discípulos antes de la tormenta. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de la tormenta y lo que Jesús le dijo a sus discípulos durante la tormenta. Okay? So vamos a leer en Mateo 8, 23 al 27. Okay? Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. So, ¿qué les dijo Jesús durante la tormenta? Vamos a empezar ahí. ¿Qué les dijo? ¿Por qué temáis, hombres de poca fe? ¿Y qué nos enseña eso? ¿Por qué temáis? Lo que es opuesto a la fe es el temor. Le está diciendo, ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Noten que él... Hay incredulidad, no estaban creyendo, tenían temor. Y también noten esto, que él no los reprende porque lo levantaron o porque lo molestaron con sus súplicas o con sus oraciones. Eso no es lo que Jesús hizo. Lo que eso me muestra a mí es que Él siempre está listo para ayudar y Él siempre tiene sus oídos atentos a tu clamor.
¿Ok? Él los reprende por su temor y su falta de fe, su incredulidad. ¿Ok? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué Él les dice que tienen poca fe? ¿Por qué creen que Él le dice que tienen poca fe? Tuvieron miedo. Dudaron. Y si, ¿ah? Que perecemos. Eso es clave y más en un poquito vamos a ver por qué. ¿Okay? Eso contradice todo lo que Jesús había dicho. Le había dicho a ellos, vamos a perecer, vamos a morirnos. ¿Okay? Le dice que tienen poca fe. ¿Por qué? Porque se le olvidó a ellos todo lo que Jesús le había dicho. Ellos estaban en el Sermón del Monte. Ellos estaban ahí cuando Jesús sanó al leproso. Ellos estaban ahí cuando Jesús sanó al siervo del centurion, del centurón. All right. Él estaba allí. Todos estaban ahí. Ellos vieron, ellos oyeron, todos estaban ahí. Se le había olvidado del carácter de Jesús, se le había olvidado lo que Jesús le había mostrado, enseñado. ¿Okay? Pero ¿qué más nos enseña esa respuesta de Jesús? Porque es importante saber no solamente lo que Él dijo, pero cuándo lo dijo. Noten que Él dice, ¿cuándo lo dice? Yes, en medio de la tormenta. So, imagínense ustedes aquí en el barco, todos somos los discípulos, hay un barco bien grande, y Jesús está ahí durmiendo. Y lo levantamos y Jesús lo primero que dice, todos, ¿por qué tienen poca fe? No temen. Cuando Él está diciendo eso, la tormenta todavía está. ¿Por qué Jesús no dice, tormenta, cálmate? Ok, ustedes tienen poca fe. ¿Por qué? Porque él se dirige a ellos primero. Porque igual sucede con nosotros, Él no nos quita la prueba, pero Él está con nosotros en la prueba, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Él quiere mostrar ahí algo bien importante. Que Él tiene control, pero no más importante, pero también que a veces Dios te quiere calmar tu corazón antes de calmar la tormenta. ¿Ok? Y es bien importante que mediten en eso, porque ahí es donde uno se pierde a veces. Pero Jesús, pero tanto que he orado, oh Dios, por favor, no estás orando correctamente. No es que no estás orando correctamente, pero enfócate en lo que Dios te quiere mostrar en la tormenta. Cuando uno tiene, hermanito, el corazón en calma, lo tiene en fe, la tormenta a uno ya no le importa. Yes, very good. So Jesús quiere hacer eso porque te enfoca en su mirada, en Él, en vez de la tormenta y todo lo que está pasando. ¿Saben por qué? Porque el viento y el mar siempre va a obedecer a Jesús. Siempre. Imagínate si el mar dice, Jesús, pero ¿por qué? ¿Ahora? Siempre lo va a obedecer. La naturaleza siempre obedece la palabra de Jesús. Pero nosotros tenemos unos corazones que nos engañan y es más difícil someternos a Jesús, someternos a la palabra de Dios. Por eso Él viene y nos dice a nosotros primero, muchas veces, durante la tormenta en tu vida, perdiste el trabajo, ese conflicto con tu hermano, lo que sea, todavía no está solucionado la tormenta, pero todavía te está tratando de hablarte a ti y tú estás enfocado en esa tormenta, pero es que me dijeron eso, pero en el trabajo mi jefe, es que él no entiende. Y siempre y cuando Jesús está ahí tratando de hablarte a ti, calmarte a ti para hablarte a tu corazón antes de calmar todo eso, porque eso así de rápido, ¿ok? Él lo puede hacer, ¿ok? Es como si, piénsalo así, es como si Jesús hubiera dicho, ok, el viento y las olas me van a obedecer, pero ¿tú qué? ¿Me vas a obedecer? Pedro, Santiago, ¿tú me vas a obedecer? ¿Tú te vas a rendir tu miedo, tu control, tus pensamientos, tu manera de hacer esto? ¿Vas a rendir eso
¿Me vas a obedecer? ¿Me vas a dejar controlar? Ahí viene el obedecer. ¿Ok? So, antes de pedirle a Dios que calme tu tormenta, pídele por más fe, por más discernimiento. ¿Ok? Que es para escuchar más, para entender más, para traer más a memoria su palabra. Porque ahí en un momento vamos a ver lo que Jesús les había dicho y mostrado antes de la tormenta. Pero también quiero que vean, vamos a hablar del silencio de Jesús durante la tormenta, porque eso es importante también. ¿Okay? Él estaba ahí durmiendo durante la tormenta. Si yo era un discípulo, no estoy diciendo que yo hubiera hecho esto, pero si yo veo a Jesús en paz, eso me debería haber dado a mí paz. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque Jesús no se siente como tú te sientes. ¿Ok? Tú estás todo turbado, confundido, afligido, depressed. Jesús no se siente así. ¿Ok? Él nunca cambia. No hay nada que lo sorprende, no hay nada que lo mueva. Él estaba en paz totalmente porque Él sabe. ¿Ok? So, nuestra fe debe estar puesta en Él, no en nuestros pensamientos, emociones que van a cambiar. ¿Ok? En Él, en la roca sólida. Amén. Porque a veces tendemos a ser como los discípulos y nos olvidamos quién es Jesús, nos olvidamos de la palabra que nos ha dado. ¿Okay? Y qué rápido nos vamos y encontramos consuelo en lo que sabemos, en lo que vemos, frente a lo que Jesús nos ha mostrado o enseñado. ¿Okay? So, ¿qué le había dicho Jesús antes de la tormenta? Vamos a hablar de eso. Antes de la tormenta. Vamos a leer Mateo 8:18. Esto es bien clave, ¿ok? 8:18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ya. Si Jesús me dice a mí que yo voy del punto A al punto C, a mí no me importa qué pasa en el punto B. No me importa. No puedo morir, nada me puede pasar, porque si Él dijo que voy a ir al punto C, todavía estoy en el punto A, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a sobrepasar su voluntad? ¿Quién es más poderoso de Jesús? ¿Y quién va a decirle a Jesús, no, yo pienso que no debe ser así? Él les dio una promesa bien clara, ¿ok? Vamos a ir al otro lado, bien clara. Ellos oyeron eso. ¿Y qué es lo primero que dicen cuando ven la tormenta? Jesús, nos vamos a morir. ¿Cómo que te vas a morir si Él dijo que vas a ir al otro lado? No tiene sentido, ¿right? Nos olvidamos, se olvidaron de las palabras de Jesús, de la promesa de Jesús. ¿Okay? Y en la misma manera, Dios nos da promesas cada día en su palabra. ¿Para qué? Para poder vivir piadosamente y superar las pruebas en nuestras vidas, ¿ok? Él no nos promete que no va a haber pruebas o tormentas, sino que Él estará con nosotros en la tormenta y que Él tiene un propósito en la tormenta y que todo works for the good, obra para bien en la tormenta, ¿ok? En 2 de Pedro 1:3-4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ok? So, sus promesas, su palabra, es lo que nos ayuda a vivir esta vida que nos ha llamado. ¿Ok? Muchas veces nos sentimos solos, en temor, culpable durante las tormentas. Pero ahí es donde tenemos que ir a las promesas que Dios nos ha dado.
Si sientes temor, ¿ok? Dios te dice, Isaías 41:10 dice, no temas. Ya, ahí eso es enough. No temas. Jesús me dice que no tema. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa es promesa de Dios. Si te sientes solo, Él dice en Hebreos 13:5, te sientes solo, todo el mundo te puede dejar, pero Él dice, te promete, nunca. Cuando Dios dice nunca, eso es absoluto, eso es nunca, nunca te dejaré, ni te desampararé. Si te sientes culpable con pecado, crees que hiciste algo unforgivable, que no se puede perdonar. Primera de Juan 1:9 te dice, promesa de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te estás acordando de las promesas que Dios te ha dado? Las promesas que están aquí, si no lo lees, no las sabes. ¿Ok? So, si estás yendo por una tormenta y te olvidaste que Jesús te dice, como a los discípulos, vamos a ir al otro lado, Jesús te dice a ti esto, o te dice otra promesa. En tu tormenta tú no vas a poder combatir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabes la promesa. Se te olvidó la promesa, no sabes lo que Jesús te está diciendo acerca de esa tormenta. ¿Ok? Porque la fe crece por el oír. ¿Ok? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Si quieres más fe, más compromiso, más confianza en Cristo, viene por el oír de la palabra. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué más le dijo Jesús antes de la tormenta? Ok, vamos a leer capítulo 8, versículo 1. Ok. Cuando descendió Jesús del monte, ya, ahí. Cuando descendió Jesús del monte. ¿Por qué eso es importante? Porque Él estaba en el monte, sí, pero en contexto, ahí dice que Él estaba, si vamos al versículo 5, capítulo 1, Él dice, viniendo la multitud, subió al monte. Y empezó el sermón del monte. Y termina en el capítulo 7, versículo 29. Y después capítulo 8, versículo 1 dice, ¿cuándo descendió Jesús del monte? ¿Por qué es importante eso? Porque él bajó del monte antes de ir en la barca y la tormenta y todo. Pero ¿por qué es importante? Porque ellos estaban ahí oyendo todo. Que es una de las cosas que Él enseñó durante el sermón del monte. Una de las muchas. Él los enseña cómo orar. Él los enseña de no ser ansiosos por cosas, right? Él los enseña, en el capítulo 7 habla de no ser ansiosos. Él los enseña cómo orar. Y ellos estaban ahí oyendo todo eso. Deberían de haber estado oyendo, ¿ok? Y muchas otras cosas, ¿ok? Pero Jesús también nos enseña, o los enseña a ellos a través de lo que Él hizo antes de la tormenta. So vamos a ver algunos de los milagros que Jesús hizo antes de la tormenta, ¿ok? So, ¿qué vieron los discípulos a Jesús hacer antes de la tormenta? Vamos a ir a Mateo 8, capítulo 1 al 4. Sí, capítulo 1 al 4. ¿Ok? Acá habla de la sanación del leproso. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su leprosa desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira,
no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ok. So, yo quiero hablar de este leproso un poquito. ¿Qué fue su situación o su tormenta? ¿Cuál fue la tormenta? ¿Qué le estaba pasando a este leproso? Una enfermedad, ¿ok? Vamos a hablar de esa enfermedad para que entiendan, porque no simplemente fue un dolor que él tenía físico, pero emocional también, que traía tener la lepra, ¿ok? La lepra comenzaba con la pérdida de toda sensibilidad en alguna parte del cuerpo, los nervios eran afectados, los músculos se desgastaban, los tendones se contraían hasta que las manos se parecían como garras. Aparecían úlceras en las manos, en los pies, y luego poco a poco se perdían los dedos hasta el punto que se caía hasta una mano completa o un pie completo. Había un dolor físico, sí, pero emocionalmente, okay, allá los leprosos tenían que practicar lo que llamamos ahora social distancing, okay? 6 pies. Si tú estabas menos de 6 pies de un leproso, estabas contaminado. ¿Okay? Y la ley judía, ¿okay?, no dejaba que uno podía. Era peor tocar un leproso que un cadáver. ¿Okay? No solamente ellos tenían que estar a 6 pies de cada persona, pero si el viento estaba soplando, tenían que estar 150 pies de la persona al medio donde estaba soplando el viento. Okay. Nadie quería tocar a un leproso. Nadie lo podía llevar a Jesús. Nadie lo iba a llevar a Jesús. Nadie quería tocarlo ni llevarlo a Jesús. Okay. Para la sociedad, para todos, incluyendo los discípulos, para todos, él estaba muerto. Muerto. La ley judía lo que hacían es que si un hombre tenía lepra, el sacerdote se ponía una túnica y básicamente, y el pastor habló de esto el domingo también, él lo llevaba a ese hombre a la iglesia y le leía su funeral. Porque para el mundo, para todos, él estaba muerto. ¿Okay? Y cuando él estaba en público, él tenía que estar anunciando: inmundo, 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 porque todos tenían que saber. Ahora, piensa eso bien. Esa es su tormenta. No solamente el dolor emocional o físico, pero todo eso, él estaba pasando por todo eso. Pero ¿qué fue su respuesta? ¿Okay? ¿Qué dice el pasaje? Esa es una parte. Let me say this first. ¿Qué hizo él primero antes de hablar? Se postró, adoró. ¿Okay? Él adoró a Jesús. Lo primero que hizo, se arrodilló y luego preguntó. Él exalta a Jesús antes de exaltar su problema. Antes de traer su problema, él exalta a Jesús. ¿Ok? Acá nos enseña esto. ¿Cuál es tu postura, tu posición durante las tormentas en tu vida? Si lo primero es: Jesús, sálvame porque esto está pasando. No. Vamos a exaltar a Jesús sobre ese problema primero. Porque si no entiendes que Él es soberano sobre el problema, no vas a saber empezar esa oración. Okay. Vas a estar enfocado en el problema menos que en la solución del problema. Amén. Él adoró a Jesús, no solamente llamándolo Señor, sino con su postura. Okay. Y la respuesta vamos a ver, la respuesta de los discípulos fue que ellos también dijeron Señor. Ellos dijeron: Señor, sálvanos. Estamos pereciendo. Pero no actuaron como si Él sí fuera el Señor. Este hombre lo llamó Señor y se postró como si Él fuera su Señor. ¿Ok? Nuestra oración debe ser: Señor, exáltate sobre mi
problema. Exáltate sobre mi tormenta, mi situación. A mí me encanta este quote de Charles Spurgeon. Él dice esto, dice, los que llaman a Jesús Señor y no lo adoran, están más enfermos que el leproso. So, piensen en eso. Okay. Pero ¿qué más? Él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Recuerden, todo este tiempo los discípulos están ahí. Están oyendo, están viendo. ¿Ok? Él dice, si quieres. El leproso no dijo, Jesús, si puedes, tú me puedes sanar. Él dice, si quieres, Jesús, tú lo puedes hacer. Hay una gran diferencia. ¿No saben qué es la diferencia ahí? Amén. Que él sabe que él tiene el poder. Él ya sabía que él tiene poder. Él no está cuestionando, Señor, si puedes. No. Pero hay más. El leproso no dijo si puedes. Él sabía que Jesús podía hacerlo, sí. Pero estaba sometido a la voluntad de Jesús. Él dice, si tú quieres, Jesús, porque es lo que tú quieras. Lo que tú quieras para mí en esta tormenta es mejor de lo que yo quiero. Y si es que no me sanes, eso es mejor. Piensa todo lo que leímos de su dolor físico, de su dolor emocional. Y él no dice, con todo eso, ¿cuántos años viviendo así? Él no dice, Señor, por favor, sáname ahora, please. 30 años yo estoy así, por favor, sáname, Señor. Él dice, Jesús, si tú quieres. Él se apoyó a la voluntad de Dios durante la tormenta. Más importante que cualquier cosa. Y por eso Jesús dice que esa es fe, verdaderamente una gran fe. So, ¿tú puedes decir lo mismo en tu tormenta? Cuando estás en una tormenta, Señor, sea tu voluntad. Tus pensamientos son mejores que los míos. Tu voluntad es mejor que la mía. ¿Okay? So el Señor es el Señor sobre nuestra, okay, empezar otra vez. Es el Señor sobre es el Señor sobre nuestro problema y situación. Lo que quiero decir es Jesús tu Señor sobre tu problema y tu situación. ¿Ok? ¿Él está gobernando o tú estás gobernando? ¿Es su voluntad o tu voluntad? ¿Ok? Porque lo estamos adorando, exaltando por encima de... Si eso es verdad, lo debes de estar alabando y exaltando sobre toda situación. ¿Ok? Ahora vamos a volver a los discípulos un momento, ¿ok? Ellos dicen, Señor, sálvanos que vamos a morir. Vamos a perecer, vamos a morir. Se dirigen a Él para que los salvara, pero exaltaron lo que veían frente a lo que Dios había dicho. ¿Ok? Vamos a morir. Dios había ordenado, vamos a ir al otro lado. Eso no va. Como que no va, ¿right? So, en vez de adorarlo, se preocuparon. ¿Ok? En vez de exaltarlo a Él, exaltaron la tormenta. ¿Ok? Hay otro quote, no sé quién lo dijo, pero dice, en la preocupación uno adora su problema, pero en la oración y la adoración uno rinde su problema. ¿Ok? Lo rinde. ¿Ok? Cuando tú estás preocupado, estás paralizado. ¿Ok? Tú no estás en control. Tú quieres el control, pero no estás en control. Pero cuando oras y adoras y exaltas a Dios sobre tu problema, eso es tu rendir el problema al que puede controlarlo y puede solucionarlo. Amén. Ok, ahora otra cosa que vieron ellos, y con eso termino. ¿La sanación de qué? Lo que sigue. Del siervo del centurión. Ok, vamos a leer. Un
Es capítulo 8. Vinieron sus discípulos. 5, I'm sorry, yeah. El 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y yo lo hace, y él lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Okay. So, otra vez los discípulos estaban ahí, oyendo todo. ¿Y qué aprendemos o qué deberían haber aprendido ellos ahí? Del poder de la palabra de Jesús. Okay. Ahí hay un centurión, okay, que no estaba siguiendo a Jesús literalmente como los discípulos, pero él viene y él entendía que Jesús solamente tenía que dar la palabra porque él era soberano. Él entendió la soberanía de Jesús. Jesús, tú eres Jesús, creador del universo. Da la palabra. That's it. Eso es lo mismo que hubieran los discípulos tenían que decirle a Jesús cuando lo despertaron. Jesús, di la palabra, por favor. Ya, no preocuparse, no decir nada más, no pensar que se iban a morir. No, porque Jesús ya dio la palabra que iban a ir al otro lado. Solamente tenían que decir a Jesús, Jesús, por favor, da la palabra para que esta tormenta se calme. Ellos lo vieron, lo oyeron, pero su respuesta no fue así. Amén. ¿Qué estás haciendo con lo que Jesús te ha dicho? Con su palabra. ¿Qué estás haciendo con lo que sabes de su palabra? ¿La crees? Bueno, antes de creerla, la tienes que leerla. ¿Okay? Si no la lees, ni la puedes creer. ¿Okay? ¿La lees? ¿La crees? ¿Crees que hay poder en su palabra? ¿Que las promesas que hemos leído, que hay poder? ¿Que Él verdaderamente no está mintiendo cuando Él te dice que yo estoy contigo y que nunca te dejaré? ¿O Dios está mintiendo ahí? O cuando Él te dice que no, yo soy fiel para perdonar tu pecado, no importa qué grande que tú pienses que es. Mi gracia sobreabunde. ¿O tú crees que Él está mintiendo ahí? ¿Tú crees que hay poder en lo que Él dice de ti, de su propósito en ti? ¿O crees que solamente son palabras, pero que yo no sé, que todavía estoy esperando? No sé. Amén. Vamos a resumir. Okay? ¿Qué debemos hacer cuando hay tormentas en nuestras vidas? Okay. Número 1, recordar quién es Dios, qué ha dicho Dios, o qué dice Dios, y qué ha hecho Dios. Okay. Porque cada vez que Dios nos lleva de gloria en gloria, de una tormenta a otra, es para que aprendamos, para que veamos quién Él es. Okay. Para que la próxima vez que estemos en otra cosa, ya sabemos, Dios me va a proveer. Dios va a estar conmigo. Dios me prometió que Él va a responder. No es mucho para Él si tú le dices, Señor, pero tu palabra dice que He can take it. Él es Dios. ¿Ok? También
recuerden, no podemos conformarnos con solamente escuchar la palabra. ¿Okay? Él nos dice bien claramente, los que están firmes en la roca, los que no se van a mover en la tormenta, son los que oyen, pero también los que hacen. ¿Okay? Tenemos que hacer lo que Él diga, ser guiados por su palabra. Juan 10, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. No solamente oyen, pero me siguen. ¿Okay? Y yo sé que es más fácil decir, o es más fácil seguir a Jesús cuando su voz te guía sobre delicados pastos y junto a agua de reposo. Right? Eso es más fácil de oír su palabra y seguirlo ahí. Pero David dice en el Salmo 23 también, que Él los sigue, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. So, no solamente seguirlo cuando te dice, toma ese trabajo que te están dando y te van a dar doble del sueldo. Amén, yo te sigo, Señor. No, síguelo cuando Él te dice, quédate callado, humíllate. Síguelo ahí también. Cuando durante la tormenta Él te dice, no digas nada. Cuando durante la tormenta Él te dice, pide perdón. Cuando durante la tormenta Él te dice, no hagas eso. Suena bueno, pero no hagas eso. Cuando va contra tu voluntad, síguelo. ¿Ok? Tenemos que experimentar y vivir su palabra. Tenemos que hablar su palabra en nuestras vidas. ¿Ok? Y cuando viene la duda la duda. ¿Ok? Duda la duda. ¿Ok? Y háblale a tu duda con la palabra de Dios. No te paralices con tu duda, porque Dios tiene una respuesta a tu duda. ¿Ok? Dile a tu duda quién es tu Dios. Amén. Y guarda su palabra. Guárdala como si fuera la autoridad máxima en tu vida. Guárdala. ¿Ok? Atesórala. Y exáltala sobre tu situación. No las palabras de tu hermano, no las palabras de tu jefe, no las palabras de lo que sea. Sus palabras exaltadas sobre todo. Amén. Y acuérdense en esto también, que sí, las tormentas no pueden mover la roca, obviamente. Lo único que hacen es que reafirman la roca. Le dan gloria a la roca. ¿Saben por qué? Porque viene la tormenta y tú estás parado en la roca y cuando termina la tormenta tú viste, esta roca sí no se mueve. So, la tormenta que iba a venir a destruirte, le trae gloria a Dios si respondes en confianza y en fe en Cristo. ¿Ven? Y para terminar, ya de verdad, acuérdense que, y esto pasa después de esta tormenta, había otra tormenta. Cuando Jesús viene y los discípulos piensan que es un fantasma o un ghost, y Pedro dice, Jesús, si eres tú, dime que venga. Y Jesús dice, venga, ven. Ya dio la palabra, ya dio la promesa. Si Dios me dice que venga, y Él está parado ahí, puede haber leones, puede haber mar, puede haber lo que sea. Yo voy a llegar ahí porque Jesús me dijo que venga a Él. So, a mí no me importa del punto A al punto C qué va a pasar al medio de eso. Y Pedro lo creó por unos cuantos momentos. Pero ¿qué pasó? Se puso a enfocarse otra vez en la tormenta. Pero
lo bello de Jesús es que aunque Él se cayó y Él estaba en el medio de la tormenta, Él clamó a Jesús. Y Jesús viene y lo ayuda. Es lo mismo que va a pasar con nosotros. Si nos pasa a nosotros y estás en la tormenta, estás en un momento difícil y pecas otra vez y te enfocas otra vez en lo que no te debes enfocar y te olvidas de su palabra y no has leído su palabra. Jesús no te dice, ya no, que se hunda ya. No, Él viene y el oído de Él siempre está ahí, listo para oír. Y oyó a Pedro cuando le clamó a Él. Y vino caminando para cogerlo. So nos olviden de eso también. Amén. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Mi Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Que siempre viene a tiempo, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra es todo lo que necesitamos, Señor. Y no nos falta nada más. Cuando tú hablas, Señor, eso es todo lo que yo necesito oír. Cuando tú prometes, no hay nada, Señor, que puede romper eso, Señor. No hay nada, Señor, que me puede separar de tu amor, de tu propósito, de tus planes en mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Danos más discernimiento, Señor, en esos momentos difíciles en nuestras vidas, Señor. Que corramos a ti, Señor, y no correr de ti, Señor, durante las tormentas, Señor. De correr a ti, Señor. Porque tú eres ese pronto auxilio, Señor. Siempre estás listo, Señor. Siempre estás listo para ayudarnos. Siempre estás listo, Señor, para hablarnos, para darnos palabras de consejo, para levantarnos otra vez, Señor. Siempre. Ayúdanos, Señor, a no dudarte. Y ayúdanos, Señor, a tener fe y comprometernos con tu carácter, con quién tú eres y con qué tu palabra dice, Señor. Te lo pido por mis hermanos, te lo pido por mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.